Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta guía del Trópico 6 actualizada al 2023 en este último video de esta guía, de esta serie. Bueno, ya en el segundo video dedicado a la época de los tiempos modernos, así que vamos a analizar algunas cosas en este video, pero ya a modo de darle un cierre. Primero que nada, ya vimos en el capítulo anterior que al pasar de la época de la Guerra Fría a estos tiempos modernos, ya no tenemos esas industrias estrella, ¿no? que teníamos en las épocas anteriores. Se nos habilitan una serie de industrias tecnológicas, que yo he puesto aquí, en este polo tecnológico. Pero la mejor de todas es, de esas nuevas industrias, son los muebles inteligentes. Pero requieren muchas cosas, la verdad. Requieren muebles, ¿no? Que les llevemos muebles, que ya estábamos vendiendo de antes bastante bien. Y requieren artículos electrónicos, ¿no? Y los artículos electrónicos requieren plásticos. Así que, bueno. Digamos, es una industria que da un buen dinero, pero tiene requisitos, o nos requiere bastantes cosas. Ya no trabaja con materias primas, sino directamente con productos de otras industrias. Así que lo mejor seguía siendo, desde la época anterior y en esta también, los coches y la joyería, que de hecho he puesto dos fábricas de coches. He estado jugando un tiempito, acomodando, rediseñando un poco la isla. Aquí como más cultivos hidropónicos, edificios más altos y demás, desde la última vez que nos vimos. Así que, bueno, lo primero que les quería comentar es con respecto, a eso mismo, de las nuevas industrias. Está bueno, poner todas las industrias. Incluye un rascacielos. Está bueno poner todas las industrias, o muchas de ellas, ¿no? Poner estas nuevas tecnológicas, está bastante bien. Además, tener fabricar muchas cosas en Trópico nos va a dar... ¿Qué falta? Muebles, sí tengo ese tema con los muebles. Nos va a dar, mucha variedad a la hora de filmar rutas. Vamos a tener muchas cosas que producimos y demás. Pero lo cierto es que, pasan dos cosas. La primera, nos empezamos a volver un poco más locos, ¿no? En la gestión de la isla. Como, aquí que nos piden muebles y tenemos que ver cómo fabricamos más muebles. Nos puede empezar a agobiar un poco el juego, ¿no? A medida que se va haciendo más y más grande la isla, si producimos cada vez más y más cosas. Nos van pidiendo... en una fábrica hay un faltante de algo, después en otra fábrica hay un faltante de otra cosa. Se va haciendo más complicado. Y se nos va haciendo más difícil, se nos va complicando la partida, o tenemos que estar mucho más atentos a determinadas cositas. Lo cierto es que, podríamos, o sería lo más conveniente si queremos hacer una partida más tranqui, ¿no? Sin complicarnos tanto, especializarnos en algunas cosas, en determinadas industrias, más que que ponerlas todas, ¿no? Como digo, está bueno ver todo el contenido del juego y poder aplicarlo a la isla, todo el contenido del juego, o gran parte de él. Aquí tenemos la cancha de golf. Pero, eso nos va a requerir, o nos va a hacer más complicada la partida, ¿no? Gestionar toda la partida y demás. Así que no es mala idea especializarse, ¿no? Podríamos incluso llegar a esta era pasando completamente las nuevas industrias, ¿no? Que ya que vimos que los precios más altos estaban en los vehículos y en la joyería, ¿no? Pasar directamente de los muebles inteligentes, que piden muchas cosas, y el resto de las industrias de esta época que tampoco destacan tanto, que están ahí en la media, y directamente centrarnos en los vehículos, ¿no? Como yo hice acá, poner otra de vehículos, podríamos poner otra joyería, ¿no? Y no tener tanta cantidad de industrias, y eso va a hacer que sea más fácil la partida, porque simplemente tenemos que ocuparnos de las materias primas de un pequeño grupo de industrias, ¿no? Legalización de sustancias, montaña rusa. Allá tengo una montaña rusa. Solo tiene que llamar a Filas e invertir en la madre tierra. Ahora lo dejo acá. Como les digo, digamos, les va a simplificar la partida, especializarse en algunas industrias, pero además en esta época se añade un buen complemento, la verdad, que son las oficinas, lo que tenemos aquí. Ya he puesto aquí toda una zona de oficinas. Estas de aquí, ¿no? Son edificios que nos dan dinero por sus actividades, o sea, nos dan más dinero cuanto mayor número de trabajadores haya en Trópico.
O sea que cuanto más grande sea la isla, más dinero les va a dar las oficinas. Y está muy bien, porque es como los bancos que se nos habilitaban, bueno, nos habilitaron hace bastante, a partir de la época de las guerras mundiales, se nos habilitaron los bancos que hacían lo mismo. Los ponemos y en función de su, bueno, de la cantidad que pongamos nos va dando más dinero, cada uno nos va dando un dinero. Y no requieren nada, o sea, prácticamente no requieren supervisión, ¿no? Los ponemos, procuramos que los trabajadores más o menos puedan llegar bien, que no tengan problemas para llegar, que se puedan movilizar bien a la zona y ya está. O sea, y nos van dando a lo largo del tiempo un dinero, ¿no? Estos que son los últimos bancos que pusimos hasta ahora nos ha dado 7.000 desde que lo pusimos, pero los más antiguos como estos llevan dado 63.000. Los bancos están bien, pero aquí las oficinas, bueno, son mucho mejores, ¿no? Se nos habilitan más tarde, obviamente, en esta era, pero nos dan mucho más dinero. Esta nos lleva dada 36.000 y apenas las pusimos. Por eso es que, bueno, son mucho más rentables, ¿no? 41.000, 39.000 y todas en presupuesto 4 y los bancos los tengo hace un montón en presupuesto 5. Así que si pongo las oficinas en presupuesto 5 me van a dar más dinero todavía. Lo que quiero decir es que, bueno, por un lado, no es mala idea, ¿no? Tanto para, bueno, para no volverse tan loco como para no reventar rápidamente los recursos minerales de la isla. No abarcar tanto industrialmente, sino especializarse en algunas industrias, ¿no? En las más redituables. E incluso, bueno, ¡Cuánta polución, presidente! Hay tanto mercurio en los peces. Caballa, los precios, vale, los enlatados disminuyen. E incluso empezar a sacar el foco tanto de la industria, ¿no? Que es, digamos, hasta ahora todo el foco de nuestra economía está puesto en la industria. Empezar a, bueno, sin dejar de tener industria, o teniendo un poco menos de industria, dándole menos importancia a la industria. Bueno, centrarse más en estos edificios que podríamos decir de servicios, ¿no? Centrarse más en el área de servicios, poner unas cuantas oficinas, poner algún banco más, pero como ya vimos el banco es menos redituable que la oficina. Poner oficinas que nos dan buen dinero, que no nos requieren nada de atención, que emplean a 5 ciudadanos. He puesto oficinas por aquí, he puesto oficinas por aquí, ¿no? He habilitado acá. Aquí este no tiene energía, no llega la energía ahí. Vale, justo, por poquito. Vale, vamos a ponerlo por acá. He puesto algunas oficinas por aquí, ¿no? Aprovechando que, bueno, puse esto. Esto debería ser una zona, digamos, sin oficinas, ¿no? Debería ser una zona, digamos, una aventura en la selva, ¿no? Acá está el templo antiguo. Pero como puse el metro por aquí, bueno, en Trópico somos prácticos, somos pragmáticos y tenemos que aprovechar que hay un metro y eso da muy buena cobertura. Entonces ponemos las oficinas de acá también. Estas las puse recién, así que todavía no dan tanto, pero dan algo. Así que bueno. Eso es lo que les quiero decir, ¿no? Si tenemos mucha industrialización, primero nos volvemos más locos, nos agobiamos más y, bueno, vamos reventando los recursos de la isla. Rápidamente se van reventando. Van a poder jugar menos tiempo en esta era porque van a, bueno, depende de la isla también, el tamaño, la cantidad de recursos minerales que tenga, ¿no? Pero digo, se les va a complicar porque van a empezar a agotar los recursos más rápido. En cambio, si se vuelcan un poquito más a la parte de servicios, ¿no? Por un lado ponen más oficinas, también tienen, bueno, otro edificio, a ver dónde está, si lo puedo encontrar. La oficina deslocalizada, que no la puse todavía. Es como una oficina de una compañía multinacional, que cuando la ponemos tenemos que elegir, bueno, que pertenezca a alguna de las potencias, a alguno de los 5 países que tenemos ahora como potencias. Y eso va a hacer que nos baje un poquito las relaciones con ellos. A ver dónde la ponemos. Voy a ponerla por aquí. Ah, esto tiene que estar en el agua, ¿no? Sí. Voy a ponerla por aquí. Vale. Nos bajan 15 puntos las relaciones con ellos. El país que elijamos que sea esa oficina descentralizada. Pero si están bastante altas las relaciones, aquí las podemos ver.
O bueno, o las podemos subir con alabanzas, ¿no? No va a ser tanto, podemos soportar esa pérdida de relaciones. Podemos promulgar el edicto fiestón diplomático, que lo promulgué hace poco y tengo que esperar 15 meses, que aumenta la posición en cada superpotencia en 20, ¿no? Así que bueno, en ese sentido podemos obtener dinero, un buen dinero de ello, de esas oficinas, de esos áreas de servicios de Trópico, sin volvernos tan locos y sin reventar la isla, ¿no? Reventar los recursos tan rápido de la isla. Y a la par podemos seguir desarrollando más el turismo. Acá tengo que hacer cositas por acá. Bueno. Vamos a poner apartamentos modernos. Hay mucha gente que no le gusta vivir lejos de donde trabaja, así que vamos a construirlo rápido. Ya se llenó prácticamente. Vale, ¿cómo va el tema de...? Hay muchas familias sin casa, porque bueno, tengo que ocuparme, ¿no? de eso. Mientras estamos hablando, el tiempo pasa y la gente sigue llegando y yo estoy hablando y dando vuelta por la isla y no estoy haciendo nada. O sea que, en ese sentido, bueno, simplemente el tiempo pasa, las cosas, seguimos ganando dinero porque todo se produce, pero no estoy hablando y dando vuelta por la isla. Pero bueno, lo que les quería decir es eso, digo, no es mala idea en esta época, si no quieren volverse tan locos, si no quieren agobiarse tanto, si quieren jugar una partida un poco más larga y no reventar tan rápido los recursos de la isla, sacarle un poco el foco a la industria y ponerle un poco más de atención, ¿no? Al área de servicios, ¿no? A las oficinas, a esas oficinas deslocalizadas que pusimos una acá, algún banco más, y a la par potenciar un poco más o ampliar un poco más el turismo y van a ganar buenos ingresos de ambas cosas, ¿no? Pero principalmente de las oficinas, que son muy buenas. Así que bueno, dicho esto, vamos a ocuparnos de ese tema del níquel. Ya había puesto algo acá, ¿no? Sí. Una mina de níquel. Bueno, estas son las modernas. Estas, la verdad es que tendría que ponerles una oficina estas. O sea, no sé si... A ver, le vamos a poner todas las mejoras. Estas se extraen mucho más rápido. O sea, digo, no sé si va a suplir una de estas al máximo. Va a poder suplir lo que producían las tres de las otras viejas, ¿no? Digamos, tal vez tenga que poner dos. Pero bueno, esta ya fuera. Así que bueno, tengan eso en cuenta, que no solo que se van a volver más locos y se van a agobiar más, sino que se van a empezar a agotar los recursos minerales y bueno, van a tener que extraerlos de zonas mucho más lejanas. A mí ya no me queda tan cómodo sacarle todo mi níquel desde acá, que lo que era todo esto, ¿no? Este gran depósito de níquel que teníamos ahí, que lo hemos agotado a lo largo del tiempo, que le voy a construir un pueblo incluso alrededor. Ya no es lo mismo, ya no sé si va a llegar. Nunca tuvimos problemas de níquel con esas 3 minas de níquel ahí, tanto para abastecer a... Bueno, acá ya tenemos problemas de níquel, ¿ven? Tanto para abastecer a la... Bueno, principalmente lo que usaba níquel era la fábrica de armas. Nunca tuvimos problema de níquel, nos sobraba níquel. Ahora tenemos que esperar que esa nueva industria vuelva a dar su rédito. Mejor dicho, sí, la industria de las armas vuelva a dar su rédito cuando tenga níquel de vuelta. Y esperemos que una mina automatizada produzca lo suficiente, que de hecho está produciendo lo suficiente, pero no hay transportistas suficientes, creo yo. Así que vamos a poner en esta zona algún transportista. Todo se va volviendo más grande y bueno, todo se va volviendo más complicado de manejar, ¿no? Entonces, si le sacamos el foco un poco a la industria y con las oficinas, con el turismo, vamos a poder jugar una partida un poco más tranquila, ¿no? Así que bueno, nos vamos a ocupar de los problemas que tenemos. Vamos a ir, mientras nos ocupamos de los problemas que tenemos, vamos a ir dándonos una vuelta por la isla en general. A ver, aquí tenemos la zona turística, tenemos... Bueno, había un montón de chabolas, ahora hay menos.
Muchos se han venido acá. Vamos a darle presupuesto 5 a todos los apartamentos modernos. Tenemos estos apartamentos modernos. Tenemos opciones, a ver. Vamos a poner un edificio de apartamentos, sí, un poquito. Más que acá, esto es una zona. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Mira, un apartamento antiguo, pero qué linda ubicación, ¿no? Da a la playa directamente. Incluso en esta época ya prácticamente construimos cosas rápido, ¿no? Digamos, ya los trabajadores los hacemos trabajar en algunas cosas, pero... A ver, vamos a ver si ese se llena. Si no. Si van a vivir esta gente por ahí, porque acá no queremos chabolas, ¿sí? Digo, no es nada para contra esta gente, pero es la zona turística. Pues nada, vamos a ir revisando. A ver, Ron se venció. Armas. Sí tenemos armas. Botes, sí tenemos botes. Puro zorrón. Bueno. Venga. Tenemos la... acomodado, esta gente... Podrían poner otro de estos. Hay espacio todavía, ojo. Bueno, vamos a ponerlo por acá. Como teníamos un problema importante de vivienda, lo vamos a solucionar. Estos apartamentos. Hay que echarle un ojo a la electricidad porque, bueno, todo eso... Todos estos edificios de ahora consumen y tenemos un balance muy bajo. Poner más energía. Bueno, vamos a ir viendo zona por zona y acomodamos lo que haya que acomodar. Yo no voy a ampliar demasiado el turismo, ya, como les digo, si quieren a la par de poner oficinas de mejorar el turismo, tendríamos que poner más puertos, ¿no? Bueno, podemos... Por ahora ya terminamos, digo, vamos a hacer un repaso de la isla. Tenemos 3 hoteles a full. Señor, acomodado. ¿Cómo se llena eso? La pucha. A ver, vamos a poner trópico primero, ¿no? Que baje la inmigración, porque si no se nos va de las manos. La isla, trópico primero. No tenemos colonia penal. A ver, se nos va de las manos. La aprobación sigue estando alta y seguimos ganando dinero. No, colonia penal no tenía. Ya no, colonia penal. Pero, bueno. Tendremos que contentar a todos. O tratar de contentar a todos lo que podamos. Vale, oficina turística. Una coctelería. Esto acá. La chabola. Señor. Arruinado. Pero acá no. Acá no me ponga chabola acá. En otro lado sí. Acá tenemos una cosa esta. Acá tenemos uno bastante vacío, pero se va a ir llenando de a poco. Porque más o menos tienen un metro relativamente cerca. Una la Delta, el Coliseo. Vale, aquí el globo de dirigir la policía custodia toda esa zona de turistas. También es bueno a veces poner una casa, ¿no? Elegir una casa, pero no para ponerla, sino para darse una vuelta y ver cómo está la ocupación, ¿no? Verde está full, ¿no? Amarillo está parcialmente ocupada. Y si hay alguna roja, en rojo, alguna vivienda en rojo, significa que no hay nadie y la pueden quitar, ¿no? Pero aquí tenemos ocupación full. Vamos a poner otro de estos. Ya, a ver. Pasa que se me va el consumo eléctrico. Bueno, pues otra central. Ya tenemos 2 centrales nucleares, ¿viste? Ya es una cosa de loca. Es un kilómetro. Acá queda bien. Tenemos más 386. Bueno, otra vez estamos bien. Un poquito, no sobrado, pero estamos bien.
Entonces, aquí tenemos minas automatizadas, conservera. Esto es el edificio modular, lo vamos a poner un piso más. Este es bastante feo, es de los nuevos esos que le vamos construyendo y poniendo más pisos, ¿no? Es un cápsula, pero bueno, muy trópico. Vale, modificar. ¿Le podemos poner más cápsulas? ¿No tengo el plano de la cápsula? Ah, no, tenemos que construirle encima, no, claro. No una mejora, sino volver a construirle y construirle encima. Y ahora tiene un piso más, ¿no? Y ahora tiene un piso más. Venga. Está bueno porque podemos acomodar la isla a nuestro gusto. ¿Qué más tenemos aquí? Majal. Vale. ¿Cómo va la cosa ahora? Todavía necesitamos hacer casas. No hay tantos sin trabajo. Bueno, hay algunos en paro. Así que necesitamos más trabajos. El problema con las oficinas es que... Bueno, el único problema que tienen es que no dan trabajo a tanta gente, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Pero... ¿no estaba bien? Ah, pues se está quemando la... Vamos a enviar un helicóptero. Claro, cuando se prende fuego una central, deja de producir la electricidad que está produciendo, entonces... Bueno, ahí tenemos un problema momentáneo, ¿no? De electricidad, pero bueno, esperemos a que se apague. Eso es una cosa que tal vez no me convence del todo. Bueno, deberíamos tener... No tener que llenar de centrales eléctricas una isla. No, digo, debería... Aunque... Deberían dar más energía cada una de ellas. Aunque fueran más caras de poner y más caras de mantener. No lo digo por una cuestión económica, sino lo digo por una cuestión de espacio, ¿no? Digo, es una isla, en definitiva. No necesitamos dos centrales nucleares, varias centrales solares, una central de fusión, todo para mantener una isla. Entonces se quiere que a un país grande, digo, que necesita medio territorio con plantas eléctricas. En ese sentido, me gustaría que, como ya les digo, no que la energía fuera más barata, sino que, bueno, que diera más una central, más energía, bastante más energía una central, nuclear, lo que sea, pero que, bueno, que fuera más cara, sí, de mantener, que fuera más cara de todo. O sea que en términos económicos fuera lo mismo producir energía que producirla ahora, pero ocupando menos espacio, porque si no es poco ridículo tener que poner 10 centrales de energía para mantener una isla. Pero bueno, esas son cositas también, ¿no? Vale. Pues nada, seguimos revisando un poquito la isla y así me pongo algunas cosas para paliar o para generar más empleo. Aquí tenemos las plantaciones, la zona del banco. Aquí tenemos un defensa estática, esto es un cuartel de defensa. Los ministerios, bueno, hay que ocuparlos. Educación, comunistas, defensa, no, de economía, capitalistas, interior. Esto me gusta. Venga. Como ya les digo acá en el polo tecnológico, había puesto, ya están llegando los muebles, parece. El polo tecnológico puse estas oficinas, que como les digo, les dan muy buen dinero. Estaría bueno que emplearan a más gente. No. Pero bueno. Tenemos el shopping center, el shopping mall. Además, el problema que tenemos también, esta oficina, a ver, lo vamos a poner, a ver, ¿con quién nos llevamos ¿Le mejor? llama la atención algún? Con China. Con China. Invitamos a China. Y nos va a dar dinero.
podemos expulsarlo y después cambiar de país. Los asaltos, bueno, es mejor mantenerlos siempre haciendo algo. No es mala idea permanentemente ir trayendo cositas. La cara pirata, ¿no? Los productos. Aquí, casa de tesoro. Aquí, una casa de tesoro. Bueno, lo que podemos hacer en el nuevo centro que sigue la línea de la cara pirata y demás, que es el centro de operaciones cibernéticas. Bueno. Podemos manipulación de mercado, exportación e importación para obtener mejores ofertas, tanto exportación como importación, la clásica casa de tesoro. Revisiones turísticas de fantasía para, bueno, que tenga mejor, o sea, falsas revisiones de turistas para que tenga mejor calificación de los turistas. Y después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 maravillas que podemos traer. Bueno, la gran pirámide de Giza. Lo que hace principalmente aumenta la tasa de construcción de cada obrero, o sea, los obreros, las cosas se van a construir un 50% más rápido. Además de ser un edificio que visitan nuestros tropicanos y los turistas y demás. El castillo de Neuschwanstein, muy conocido, el Civilization 5. Bueno, es más turística, está orientada al turismo. Aumentan los ingresos que tenemos por el turismo. La visita de los turistas dura más tiempo, aumenta la calificación de los turistas, es para una isla bien volcada al turismo. Templo del Cielo, bueno, más para una isla productiva, ¿no? Y con muchas plantaciones. Aumenta la eficacia, ¿no? La eficiencia de las plantaciones y los cultivos hidropónicos. El Palacio de Invierno, bueno, es un segundo palacio, ¿no? Cuando tenemos bueno, revueltas y algún grupo de rebeldes nos ataca directamente a nosotros, no a un edificio, van al palacio, ¿no? Van a atacar el palacio. Eso ya cuando son unos cuantos y tenemos bastante problemas de rebeldes. Y si destruyen el palacio, se acabó el juego, ¿no? Cuando se destruye el palacio, cuando alguien destruye el palacio, se acabó el juego. El Palacio de Invierno es como un reaseguro, ¿no? O sea, cuando van a atacar, cuando irían a atacar el palacio, si tenemos el Palacio de Invierno, en vez de atacar el palacio, van a este Palacio de Invierno. Y recién después irían al palacio, o sea que tenemos una segunda protección, digamos. Eso sí tenemos, bueno, muchos problemas de revueltas, ¿no? La Casa Rosada, bueno, los edictos, el costo de los edictos se reduce a la mitad. Y la llama eterna es para influir políticamente en los ciudadanos que vayan más hacia una u otra facción. Si queremos influir realmente y llevar la isla hacia un determinado lado, puede estar bien. Así que, bueno, sin más, vamos a ver qué podemos hacer para mejorar estos números de... Bueno, los números de... El mundo es un lugar raro, ¿verdad? No voy a usar nadie. Primero, vamos a poner algunas cositas para cumplir estas misiones que van a generar más empleo y poner algunas casas más y a ver si mejoramos el tema de... ¿Ya está funcionando la central? Sí. El tema eléctrico, que ahora tenemos un buen balance de red. Vamos a revisar las centrales y demás. Bueno, primero el club náutico. El club náutico, supongo que estará en entretenimiento de lujo. Sí. Ofrece diversión, vale. Pues nada. El club náutico, pasa que... Acá podría estar bien, acá podría estar bien. Acá estaría muy bien. No se choque los barcos. No hace falta una dirección por carretera, ¿verdad? La verdad es que... Pueden caminar un poco. Hay un caminito acá, natural. Acá tiene metro y acá tiene... Acá tenemos una ala delta. Vamos a poner el club náutico. Mejorar la seguridad cerca de la embajada de Estados Unidos. ¿Dónde está? Reacomodar las embajadas todas por acá, todas juntas. La Unión Europea. ¿Podemos promover el fiestón diplomático? Sí, vamos con un fiestón diplomático. Cuando las relaciones internacionales... Y la de Estados Unidos... Vale, pues le vamos a poner un punto de control. A ver si vamos... Es difícil igual, tenemos que
sumar muchas. Una comisaría tendríamos que poner. ¿Pero dónde hay una comisaría? Pasa que tenemos que mover algo, ¿no? Eso ya no me gusta mucho. Podríamos mover la biblioteca. La podríamos poner por aquí. Ahí estaría bien. Y poner una comisaría. Y además subimos ahí. Y poner acá, ya que estamos, algunas casas de las que nos entran por ahí. Una casucha. Acá un parquecito. Necesitábamos varios transportistas más. Para así damos trabajo y bueno, y también movemos yo daría otra zona de unos 4 transportistas por acá. Bueno, ya hay transportistas. Pero en esta zona había transportistas. Debería haberlos habido. ¿Dónde están los transportistas? Yo para copiar y pegar. Sí, están abajo. Vamos a poner 4. ¿Dónde? Una zona de transportistas. Yo pondría por acá. Y vamos a poner unos apartamentos, unas viviendas por aquí. Aquí hay una cochera, perfecto. Y algo más, otro hogar de estos. A ver dónde está la estación de metro. Ahí, vale. Podríamos poner otro de estos que se van construyendo hacia arriba. Ahí, ¿no? Pues nada. No mucho más que decir, ¿no? Digo, a ver si los ministerios están ocupados. ¿Sabe qué me ha hecho triunfar? Vale, pues Yo, claro, ha subido de golpe la seguridad con la comisaría. igual que mi papá. 1000 puntos de conocimiento, esta época me pueden pedir. El club náutico está ahí. Hotel Rascacielos. Hotel Rascacielos, eso es para turistas, ¿no? Hotel Rascacielos. Me suena, a ver, sí. Vale, cerca de la embajada de los árabes. ¿Dónde está la embajada de los árabes? A ver, vamos a hacer una cosa, porque... Bueno, acá había puesto la montaña rusa. Que no está mal. Y acá hay una... A ver cómo están las estaciones de subte. Vale, hay cobertura, sí. Yo generalmente, por una cuestión, no sé, suelo poner todos los edificios donde se hospedan los turistas. Los suelo poner en la zona que designo para el turismo. Bueno, y todos ahí cerquita. A ver, nada nos impide y no está mal tampoco poner algunos. Es un placer hacer negocios con usted, presidente. Y con algo de Mason Belmonte, no, usted no había aparecido mucho en las misiones, ¿no? Digo, me habían dado más que nada misiones los demás facciones. Digo, no está mal tampoco poner un edificio para que se queden los turistas en una zona que no sea exactamente al lado del puerto turístico, sino más en el centro. Podríamos mover esta montaña rusa, y moveríamos de vuelta a la biblioteca. Pobre biblioteca, y la muevo por todos lados. Vale. Moveríamos la biblioteca. ¿Ya? Vale. Vamos a actualizar esto a... No, todavía no. Necesito electrificarlo. ¿Cuánto tengo de edificio? Esto yo puedo, primero que nada, electrificar este edificio para poder convertirlo en la torre moderna, ¿no? Lo puedo actualizar a esta torre moderna. Ahí. ¿Ven? Cómo se llenan enseguida.
Pero estamos bajando el problema. Ya tenemos bastante... Ya no necesitamos construir más hogares, simplemente dar trabajos. Tenemos un montón de trabajo disponible, la locura de trabajo disponible. Así que bueno, es cuestión de que se vayan llenando. Tenemos que poner más trabajo porque si no... Tengo que esperar a que llegue gente y que se acomode todo, ¿no? Que se vaya acomodando todo. Vamos a poner trabajadores especializados. Necesitamos más que nada trabajadores con estudios. Así que como les digo, movimos para poner la montaña rusa por aquí. Para poner el hotel rascacielos que nos pedían por aquí, por allí. Hotel rascacielos. Es muy parecido pero es... no. Sí, es solamente de turistas, pero es un diseño muy parecido al... bueno, a la vivienda, ¿no? Hotel rascacielos. Venga. Y ahí lo dejamos, que se haga. Bueno, no vamos a continuar mucho más. Vamos a ver un poquito las cositas. A ver. Usted es la ley, presidente. Lo que es cambiar la constitución, no, porque después es un lío. Eso pasa. Yo la tengo como yo quiero, después si le quiero hacer un cambio, se la hago. El fistón diplomático, están todos contentos. Este Splitter es como una red social donde los representantes de cada facción van escribiendo. Estos representantes de cada facción es como, bueno, no son personajes tropicanos que vemos en el mapa, ¿no? Digamos, son como voceros, pero cada facción tiene su representante. Digamos, su líder, ¿no? Que es un ciudadano que tiene un trabajo, que está acá dando vuelta por el mapa. Le podríamos darle un bono, ¿no? Un bono a cada líder de facción. Carlos Martínez, los comunistas, un bonito. Un bonito cada uno. Déjeme tranquilo. Un reparto de riquezas. Hola. Sí, me disculpa. ¿He olvidado algo? Estoy muy estresado. Ahí está. Un bonito para cada uno. Esto lo cerramos. Para que, bueno, van a aumentar las relaciones de las facciones. Aunque ninguna está mal, la verdad. Así que, bueno, vamos a esperar que se haga eso. Mientras seguimos ganando dinerito. Parece que... a ver... no, el níquel no es suficiente. Ese es el problema, ¿no? Porque teníamos una extracción bárbara de níquel y ahora no es tan bárbara. No solo porque es una mina contra 3, aunque es una mina automatizada, ¿no? Es mucho mejor. Pero como es lo que comentaba en el capítulo pasado. No es lo mismo. Por más que esas minas sean muy buenas, no es lo mismo la extracción de níquel por aquí. Donde ya estaba todo, lo teníamos todo súper acomodado, ¿no? El pueblo construido al lado. Los ciudadanos exigen votar, presidente. Vale, seguridad contra el crimen había que mejorar. La facción... los religiosos. Los industrialistas, los conservadores... Vale, vale, los capitalistas. Una... más que nada porque son los que menos misiones me dan, los capitalistas. Los religiosos me suelen dar misiones. Como les comentaba en el capítulo pasado, digo, ya teníamos súper aceitada la extracción de níquel. En esa zona donde teníamos todo montado, ¿no? El pueblo al lado. Y ahora extraerlo de acá ya no es lo mismo. Porque está lejos, ¿no? Porque no tiene alrededor toda una ciudad como la otra. Vamos a construir rápido. No pasa solo por la eficiencia de la mina en cuestión, sino por la logística, ¿no? Los camioneros sacaban más rápido, llevaban más rápido el níquel de esa zona a la fábrica de armas que lo que lo hacen ahora.
Y su actitud progresista hacia Así que los bueno, esperemos. impuestos. También podemos importar. Es cierto. Votad al presidente para alcanzar A ver, con el futuro que 2,64 merecéis. millones Todos. tampoco ¡Viva nos hace mal Trópico! momentáneamente hasta que se vuelva. Además me lo están vendiendo súper barato. No me hace nada mal traer un poco de níquel, ¿no? Y encima este precio no me va a fundir por eso. Así que bueno, pero era mucho más cómodo traer el níquel por ahí, como les digo. Entonces depende cuánto ustedes quieran jugar en esta era, ¿no? Cuál sea la intención. Ahí va, mira. Estos son. Ahí van en su coche. Este es uno de los que viene, va a ir al palacio. Ahora lo vamos a seguir. Va a ir al palacio. Es uno de los líderes de facción. A cobrar su bono, ¿no? Por eso tiene ese iconito. A ver. Va a cobrar. No sé si va a ir ahora al palacio, pero en algún momento tiene que ir al palacio. A cobrar su bonito. Por eso tiene ese. Vale, 4.000 en la cuenta suiza. Por eso tiene ese iconito arriba, ¿no? Porque va a cobrar su bonito. A ver si va al palacio ahora o va después. Es un camionero, o sea que está haciendo su trabajo de camionero. Capaz que cuando termine de trabajar va. Ahí van. Ahí están yendo otros. Estos van a pie. A ver, señores, ¿van a cobrar el bonito? O sea, tiene el presidente, les da el bonito. Está bien, todos a cobrar su bono. ¿Podría ayudarle? Este de que trabaja. Destilería Ron. Vale. Van a ver al presidente, van a tomar ahí unos mates con el presidente. Reciben el sobrecito y se van, contentos a su casa. Un bono navideño adelantado. Bueno, como les digo, si ustedes tienen intención de jugar bastante esta época, sí, es un lío, digamos, quemar la isla, ¿no? Digamos, ya nos vamos quedando sin recursos minerales, ¿no? Entonces está bueno sacarle el foco a la industria, ponerla un poquito más en las oficinas, algunos bancos más, en el turismo, en estas oficinas que ya me está dando buenos ingresos, deslocalizadas. Y bueno, achicar un poquito la industria, especializarla un poquito más en algunas cosas, ¿no? Para, si tenemos que importar, no tenemos que importar un montón de cosas, sino unas pocas. E incluso también, bueno, si son industrias que dan buen rédito y que son sustentables, o sea, que no dependen de minerales que se agoten, bueno, mejor. Por ejemplo, la de puros no tiene problemas, digo. Siempre las plantaciones van a estar generando tabaco para la de puros, que sigue dando un buen ingreso. La de ron no da tanto como antes, pero siempre va a tener azúcar, ¿no? En cambio, la de armas, el níquel se va a agotar, el carbón y el acero, el carbón y el hierro para hacer acero se va a agotar. Aquí la de autos, que es la mejor, el acero se va a agotar, pero o el carbón y hierro se va a agotar, pero el caucho no se va a agotar. Así que bueno, en ese sentido no tenemos que pensar un poco en eso, ¿no? Así que no me queda mucho más por decir, la verdad. Creo que ya hemos visto todo lo que podíamos ver del juego. Como les digo, a ver, lo espacial, bueno, no me quiero, va a ser muy largo que me meta con eso. Y además es contenido del último DLC, es algo complementario, ¿no? Podemos abrir acá el resumen de misiones, ¿no? Y nos va diciendo, bueno, todo lo que tenemos que hacer para, bueno, para poder poner en marcha una misión, ¿no? Primero que nada, poner todos los edificios, ¿no? Acá tenemos uno de la cabina. Tendríamos que poner todos los que correspondieran a el montaje de la bodega, el montaje de depósito de combustible, el motor. Cuando ponemos todos, podemos elegir, por ejemplo, como tenemos lo de la cabina, ya podemos acá empezar a fabricar una cabina, ¿no? Improvisada, cómoda. Que tenemos que solamente en principio podemos fabricar la improvisada, que es la,
la que más riesgo tiene de fallar. Tenemos la cómoda y la testada. Pero para desbloquear esto tenemos que, bueno, con las becas de investigación, o haciendo primero misiones, ¿no? Digamos, nuestras primeras naves van a ser las más básicas, ¿no? Con la cabina improvisada. A medida que hagamos misiones, vamos a ir desbloqueando mejores componentes. A veces el inversor... ¿Llama la atención alguna de Ahora estas no, pero a ofertas? veces tiene... Todas Bueno, acá sí. estrictamente legales. Tiene... nos desbloquea piezas de mejor calidad para las naves, pero sale muy caro. Tienen que acumular bastante dinero en la cuenta suiza. Así que, bueno. Pero también está por ahí. Y van haciendo todo esto, ¿no? Construye una cabina, construye la bodega, y van completando estas misiones. Y pueden ir haciendo misiones primero a la Luna, después a Marte, ¿no? Está bueno, eso es algo que quiero probar, no lo he probado demasiado, pero es un buen complemento. Es algo que extiende la duración de la partida, ¿no? Porque uno se centra en esas cosas. Como el tema acá. Vale, ha bajado, igual no voy a poner, tengo de sobra hogares, tengo de sobra trabajo, simplemente cuestión de que se vayan acomodando. Que vaya llegando gente. Vamos a entrar a puertas abiertas. Me alegro No, de la verte. constitución nada todo. Así que nos vamos a ir despidiendo, la verdad. Bueno, les quería comentar unas cositas para modo final. Primero que nada, bueno, esta partida nos está yendo bastante bien, pero hay cositas para ajustar en tema de... Tenemos bastantes trabajos disponibles, ¿no? Y gente sin trabajo porque seguramente, bueno, requieren los trabajos disponibles una cualificación. Instituto. Bueno, hay 40 que no quieren trabajar. Se tienen que ir acomodando un poquito, ¿no? A todos los trabajos que hemos puesto ahora. Pero en general hay... Vale. 40 de instituto para trabajar. No todo, no el 100% de nuestros pobladores va a trabajar. Algunos, digamos, si está acomodado y no trabaja es porque pertenece a una familia que ya tiene dinero, a lo mejor no quiere trabajar, o va a estudiar, o va a hacer otra cosa. Pero digo, bueno, en general es importante tener la mayoría de los puestos de trabajo cubiertos, y si no, no poner nuevos hasta que no se vayan completando esos, ¿no? Tener las casas suficientes, pero tampoco excederse. Aunque claro, cuando empezamos a poner estos apartamentos, esto todavía no llegó nadie de turistas. Cuando empezamos a poner estos apartamentos que tienen mucha capacidad, lógicamente vamos a ganar mucho espacio de golpe de alojamiento, ¿no? Pero la verdad es que están bastante llenos. Como les digo, he jugado esta partida que nos está yendo bien. Principalmente lo más importante es que la economía esté bien, ¿no? Si seguimos ganando dinero, después todo lo demás lo vamos solucionando. Pero la he jugado no como suelo jugar, como juego por mi cuenta, sino, digamos, bastante más enfocado en comentarles cosas, en hablarles, en explicarles algo, que en estar al detalle. No suelo jugar más, no suelo jugar tan por arriba, ¿no? Digamos, el press, sino que suelo jugar más en detalle, ¿no? Haciendo crecer la isla de una forma más, bueno, a la par que se van necesitando empleos, poner más empleos, a la par que se van necesitando viviendas, poner las viviendas justas, ¿no? No tan desde arriba, sino más metido en la isla el juego, ¿no? Pero aquí la idea era explicar un poquito los conceptos del juego. Igual no nos está yendo mal tampoco, no nos ha ido mal en la partida, pero digo, la idea es era más que nada hacer el tutorial, la guía. Así que, bueno, unas cosas finales sobre el juego en general. A mí es un juego que me gusta mucho, la verdad. A veces pasa un tiempo que no lo juego, ¿no? Porque me canso ya y bueno, me juego otras cosas, otras cosas. Pero siempre después pasará, no sé, un año, capaz, y no lo juego y lo vuelvo a instalar. Y me vuelvo a echar unas partidas probando alguna configuración de isla diferente. Probando hacer alguna cosa distinta, no especializarme en alguna cosa distinta. Me gusta mucho, ¿no? ¿De qué sirve el poder si no se... Bueno, eso lo sabes que para ganar dinero en la cuenta suiza tengo que poner permiso de construcción. No lo investigué, vale, vamos a investigar. Por poquito dinero tengo dinero en la cuenta suiza, 1500. Excelente. 2000 excelente. en la cuenta suiza, vale. Como les digo, me gusta mucho el colorido, me gusta mucho el sentido del humor que tiene, que maneja, el tipo de humor que maneja.
Me gusta mucho eso de ver a los tropicanos. Este todavía está trabajando y nos fue a cobrar su chequecito. Alegro de verle. Me gusta mucho... ¿Sabe gracias a qué es tan larga nuestra... Ah, bueno, ya. Vamos a ver si hacemos eso o no. No me salió muy a cuento por ahora este hotel. A ver, que lo podemos sacar. Sí, lo podemos sacar. Ya la misión la cumplimos al haberlo puesto. Lo mismo que podemos poner un hotel de rascacielos cerca de la embajada china y sacarlo después, total. La misión la cumplimos cuando lo ponemos. Como cuando ponía esos edificios solamente para cumplir la misión y después lo sacaba, ¿no? Como les digo, me gusta mucho el colorido. Me gusta mucho el sentido del humor. Y también el juego en cuestión, ¿no? Todas las cosas que nos permite, los distintos tipos de isla. Podemos hacer muchas pruebitas de distintas cosas. El tema de... El tema de la población también me gusta. Es cierto que no es realista, ¿no? 1438 de población para una nación así, aunque sea una isla. Es muy poco, pero me gusta porque cada uno de estos ciudadanos, bueno, no es un número así ficticio, sino que es un tipo que está por ahí dando vuelta, hombre, mujer, que bueno, que lo podemos ver ahí, podemos ver cómo es su familia, ¿no? De qué trabaja, de dónde viene, podemos ver su felicidad en todos aspectos, sus pensamientos, digo, eso le da una vida al juego mucho mayor que si fuera simplemente más realista en cantidad de población. Decir, una isla como esta tendría, no sé, varios decenas o cientos de miles de ciudadanos, ¿no? No sé, o un millón, o más de un millón. Pero sería un número ficticio, ¿no? Sería para hacerlo más realista, pero sería un número ficticio. A lo mejor veríamos autos y muñequitos dando vuelta de un lado para otro, pero no serían, digamos, así ciudadanos específicos como ahora, Sí, me disculpa. con los cuales podemos interactuar, ¿no? Podemos interactuar con cada uno de nuestros en este momento podríamos interactuar con cada uno de nuestros 1446 ciudadanos. Podríamos dar un chequecito a todos, si queremos. un bono. Así que bueno, eso me gusta mucho, le da una vida especial al juego, a nuestros tropicanos. Refuerce el ejército. La tuya montaña presidente. rusa. Tenemos enemigos. Eso me gusta mucho, la verdad. Vale, esto me ha sumado mucho. No necesitaba ampliarlo tanto todavía. Me sumó bastante espacio vacío. Pero bueno. En general dice que tengo mucho espacio. Acá tengo espacio también. Me dice que tengo mucho espacio de viviendas, pero cada vez que reviso un edificio está lleno. Y... a ver, por ejemplo, este lo podemos sacar, ¿no? Este lo podemos sacar y nos liberamos ahí espacio, porque estaba en... Es un edificio viejo y ya estaba en rojo, ¿no? A ver, vamos a revisar un poquito qué tanto espacio vacío. El amarillo yo lo dejo, ¿no? En verde está ocupado. Eso está en amarillo. Pasa que acá tengo bastante espacio libre. Esto está bien. Esto, no hay ni en rojo, hay uno solo. Acá hay uno rojo, esto también. Edificio viejo, vacío. Nada, vuela. Vuela. Vale. Y por acá abajo tenemos unas casas también. Está bastante bien la ocupación. Vale, hemos sacado dos edificios vacíos. Igual tenemos teniendo bastantes horas disponibles, pero... Seguro que los buenos ciudadanos no edificios de vacíos. México le votarán presidente. Yo mismo, sin ir más lejos. Como les digo, me gusta mucho, ¿no? Eso de que tenga tanta vida el juego, ¿no? Con nuestro tropicado que va de un lado a otro. Señor, ¿usted? ¿Y? ¿Usted dónde va? ¿Usted es profesor universitario? ¿Usted es rico? Bueno, pues le vamos a dar un chequecito. Chequecito para usted, a ver. Niño. Hola. No le puedo dar un chequecito al niño, no. Lógicamente. Señor, chequecito para usted, para mantener a sus hijos. Bienvenidos a las noticias Chequecitos, económicas chequecitos. Si últimamente has estado evitando Señor el laburante, mercado tropicano chequecito. porque salía apenas, tenemos Ah, es una boludez, buenas pero Hoy bueno. ha anunciado que se ha solucionado el problema. Como les decía, me gusta mucho la vida que tiene el juego. Por eso es que bueno, es uno de mis favoritos. Este tipo de juegos, ¿no? El sentido del humor que maneja, el tipo de humor que maneja. Tiene sus detalles, obviamente, ¿no? Es un juego, yo creo que... O sea, no es, digamos, realista ni 100%, ni tampoco es absurdo 100%. Se mantiene ahí entre el realismo y el absurdo, ¿no? Digamos, tiene un poco de ambos. O sea, no es un juego 100% absurdo, ¿no? En sus mecánicas, en todo lo que nos presenta. Y tampoco es realista, digo. Está ahí en el medio.
Y hay cosas que a lo mejor, bueno, que no gustan tanto a muchos jugadores, como el tema de las maravillas, ¿no? Digo, ir a robar una maravilla. Eso cuando lo incorporaron en este trópico, a algunos jugadores de la saga de juegos anteriores no les gustó demasiado. A mí me da un poco igual, la verdad, está bueno. A ver, dentro de el lado absurdo del juego, está bien. Se puede jugar sin ella, se puede jugar sin traer ninguna maravilla, ¿no? Así que bueno. La cárcel está vacía. La cárcel está vacía. Vamos a ponerle buque, preso. No tenemos preso. O están haciendo muy mal trabajo los policías o están haciendo muy buen trabajo, no sé, una de dos. Presidente. Metafóricamente, 1282 votos a favor, 89 votos en contra. A los trabajadores. Ya está, ya hemos puesto todo lo que queríamos en la constitución. Así que como les digo, es un juego que me gusta mucho, que tiene sus detalles, ese tema de las maravillas, pero se puede jugar sin ellas tranquilamente. Otra cosa, bueno, hay cosas que están un poquito así, ahí. ¿Cómo es que acomodar sin estudio? ¿Cómo es que hay gente sin trabajo? Si, bueno, cada vez hay menos gente sin trabajo. Si hay tantos hogares, trabajos disponibles. No sé. Yo supongo que en esta era ya también hay gente que no trabaja directamente, ¿no? Pertenece a una familia acomodada y no labura directamente. ¿Qué va a hacer? Si no necesita laburar, no va a laburar. Pero bueno, eso nos está generando mayores problemas. Simplemente tenemos acá, podríamos poner colonia penal de vuelta, ¿no? Y tener más trabajadores. Estamos acá en presupuesto 5, puertas abiertas. Tenemos un edicto también de esta época que lo podemos investigar. Tenemos varios. Prohibición de anticonceptivos, ¿no? Aumenta la tasa de nacimientos en un 60%. Bueno. Legalización de sustancias. Diversidad cultural, paraíso fiscal. Esto, por ejemplo, reduce la posición, o sea, enoja más a las superpotencias, pero las oficinas y las oficinas deslocalizadas nos dan más dinero todavía. Culebrón espacial, vacuna obligatoria, pista de carreras. Esto para que, si tenemos atajos y demás, vaya todo más rápido. Está bien. Está bueno, para seguir explorando. Así que, bueno, el tema de la energía está un poquito, como ya les comenté yo, no me gusta tanto que tengamos que poner tantas centrales eléctricas. Allá tenemos una más 1268. Faltaban trabajadores en alguna de las últimas que habíamos puesto, por eso se producía menos, ¿no? A ver, electricidad, balance de red más 444. Balance de red, sí, no. Igual no tenemos tan sobrante, ¿no? Estamos produciendo un total de 1228, pero nuestro balance en positivo es 455. El tema de la energía tiene eso, ¿no? Además no tiene, digamos, es la energía, la planta eléctrica, una de estas torres eléctricas, uno de estos ¿cómo es? Subestaciones, y no tiene tendido, digamos, no tiene tendido. El tema del agua en este trópico no está muy representado, que digamos, tuberías que lleven agua potable, plantas de tratamiento de agua, eso falta, no hay mucho de eso, pero bueno, como todo juego tiene sus cosas, ¿no? Pero a mí en el balance me gusta mucho, así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Ya la idea de todo lo que quería mostrar, de todo lo que quería hablar en el juego, la he mostrado. Ya vieron que se puede interactuar con cada uno de nuestros ciudadanos, e incluso identificar a los jefes de facción y todo. Darles un chequecito o, bueno, o algo más feo que darles un chequecito, se puede hacer también. Depende de la constitución que tengan y demás, y el modo de gobierno que tengan. Pueden ir haciendo distintas cosas con los tropicanos. Edificios. El aeropuerto de carga lo podemos ver. Más o menos, así no queda ahí en el aire. ¿Qué es lo que hace? Que yo tampoco voy a explorar demasiado. Fantástico. Tenemos que poner otro. Bueno, vamos a poner otro simplemente para. La opresión, presidente. Exigencia doble, no me jodan. Estamos explicando las cosas finales. El jugo de la justicia sea A ver, vamos a poner otro lado de la isla. en la cesta de la igualdad. Crea este hombre presidente. La igualdad no consiste en ser idénticos. Tenemos que respetar al individuo. Tengo algunas ideas. Vamos a construirlo este rápido. majadero deja de hablarnos de su desayuno. Vale, entonces vamos a tomar el presupuesto 5. Vale, ahí nada.
Desde aquí hasta aquí. Y claro, y podemos ver que transporte cosas por el aire, ¿no? Vale, lo que haría esto sería que podemos seleccionar aquí. Bueno, no todo. Digamos, nos aligería el tráfico. Vale, yo esto lo veo más para múltiples islas, ¿no? Podemos transportar cosas entre islas desde un aeropuerto de esto de carga a otro, ¿no? Por ejemplo. Que tenemos una isla que produce níquel, no, mucho níquel, y tenemos la fábrica de armas en la otra isla, y entonces le decimos al avión este que rápidamente nos lleve el níquel de una isla a la otra. Acá no tiene mucho sentido, la verdad. Pero bueno, más o menos ya sabemos que vamos a transportar algo que nos pueda servir en esa zona. El oro. Para la fábrica de... El oro lo pusimos de este lado y lo llevamos... Venga. Pero digo, esa es la idea, ¿no? Vuela de un aeropuerto a otro y nos transporta el oro que producimos acá para que esté más cerca y más rápido llegue allá, o sea, sin tener que pasar por todo el tráfico por acá, para que, bueno, esté el oro acá y la fábrica de artículos electrónicos lo tenga ahí más fácil y más rápido, ¿no? Ahora, si estuviéramos jugando con una isla, digamos, una configuración con varias islas, podríamos extraer recursos por acá y tener un vuelo aéreo de carga entre las islas y bueno, sería más útil ahí, ¿no? Acá lo puse como ejemplo nomás. Así que bueno, no, ya lo hablé bastante, no quiero extender más esta guía. Como les digo, me encanta el juego, tiene cosas, obviamente como cualquier juego, tiene cositas, ¿no? Pero bueno, cositas que pueden gustar más, que pueden gustar menos. Vale, edificios de entretenimiento de lujo, distintos medios y educación, el turismo. También podemos poner la planta de tratamiento de residuos para mejorar aún más digamos, el tema de la contaminación, ¿no? Edificios militares, gobierno, decoración, las maravillas. No más que eso. La verdad es que desde la última vez que lo había jugado el Trópico, creo que pasaron hasta que hace poquitos meses me lo volví a instalar y a enganchar de vuelta. Había pasado bastante tiempo que no lo había jugado y cuando volví a jugar vi que tenía unos agregados interesantes en los últimos updates. Y al empezar a jugarlo, bueno, me dieron ganas de compartir esta guía con ustedes, ¿no? Porque si bien es un juego que salió en el 2019, que ya tiene un tiempo, que no es nuevo, ha salido este DLC del espacio hace bastante poquito, ¿no? Recientemente ha salido este DLC del espacio. Tiene actualizaciones y han salido DLCs a lo largo del último tiempo. Y no hay planes por el momento de un Trópico 7, ¿no? En algún momento probablemente llegue, es muy probablemente llegue, pero no en el corto plazo. Así que no creo que antes de los 2 o 3 próximos años tengamos un Trópico 7. Por lo cual este Trópico 6 por el momento y por un tiempo más va a seguir siendo el exponente más moderno de la saga. Que le podrán traer o le podrán seguir incorporando algunos DLCs más al que ya tienen. Le podrán seguir agregando algo de contenido. Así que me pareció interesante poder compartir con ustedes esta guía. Y bueno, y que ahí quede subida a YouTube para el que la quiera ver, ¿no? Así que bueno, nos despedimos. Ya llegamos a los 3 millones de ganancias. Como les digo, jugué esta partida más y ahora no hice prácticamente nada de este capítulo. Di vueltas por la isla y les comenté algunas cositas, ¿no? Conceptos finales sobre el juego. Pero cuando juego por mi cuenta, bueno, juego más al detalle y estoy más encima y disfruto más de la vida tropicana, ¿no? Y bueno, les comento una última cosa antes de despedirme, que bueno, que se me olvidó de comentar. Y quería, bueno, cuando termine esta guía, no quedarme con nada por comentar, que seguramente una vez publicado este último vídeo surgirá algo que dije, uy, esto no lo comenté. Pero con respecto al límite de población, ¿no? Tenemos un límite de población en Trópico. En este momento el límite más bajo está puesto, que es el de 2000, ¿no? Que bueno, depende de cuánto juguemos
y cuán rápido vayamos sumando población, ¿no? Y qué tan grande sea la isla en la cual juguemos. Podemos llegar más o menos rápido a ese límite. Cuando llega a ese límite ya no pueden sumarse más tropicanos, o sea que ya no puede seguir sumándose la población, no podríamos seguir creciendo, ¿no? Porque no podríamos poner nuevos puestos de trabajo. Pero eso es algo que se puede configurar, que se puede ampliar, ¿no? Lo podemos configurar antes de comenzar la partida, o lo podemos configurar ya comenzada la partida. O sea, en este momento, si yo llegara en algún momento a 2000 ciudadanos y el juego se quedaría ahí, no seguiría sumando más población. Pero yo lo puedo ampliar in-game también, y entonces ahí podría volver a sumar población de vuelta. Nos vamos a las opciones de juego, nos vamos a el segundo apartado, y aquí tenemos el límite de población en 2000. Lo podemos llevar a un máximo de 10.000, como ya les digo. Lo pueden configurar el límite de población desde las opciones del juego antes de comenzar la partida, pero lo pueden ampliar una vez ha comenzado, ¿no? El tema es que obviamente dependerá de su computadora, de su equipo, ¿no? A más población. Como ya sabemos, cada uno de estos tropicanos es una personita que anda dando vuelta por ahí. Es un personaje, ¿no? Cada uno individualmente, digo. Así que a mayor número de ciudadanos, mayor carga para el equipo. Pero bueno, sepan eso, ¿no? Sepan que si en algún momento ven que llegan a una población y no crece más y no sigue aumentando la población, y ustedes dicen ¿qué pasa? Bueno, probablemente hayan llegado al límite de población y bueno, lo tendrán que aumentar, ¿no? Nunca he jugado con mucho más de 2000 por mi equipo, ¿no? Por las características de mi computadora. No, a veces me he pasado a 3000, pero más que eso no. Una locura sería jugar con 10.000 tropicanos dando vuelta por ahí. Pero bueno, sepan que depende de su equipo. Esto lo pueden aumentar antes de empezar la partida, o cuando ven que que ya se están acercando a los 2000, y lo pueden ir aumentando para poder seguir jugando y poder seguir ganando población. Eso les quería comentar, nada más. Así ya, por lo menos, termino este capítulo con la sensación de que he explicado en esta guía todo lo que quería explicar. Seguramente alguna cosita me ha quedado por ahí. Señor, niño, chequecito, no le puedo dar chequecito, chequecito. Me voy a quedar acá jugando un poco más esta partida, repartiendo chequecitos. Y bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido algo de lo que hablamos en esta extensa guía. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Les mando un saludo muy grande a todos y nos despedimos con esta vista de nuestra isla. Y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarme. Chao.